Las abejas nativas sin aguijón son especies de abejas que pertenecen al género Melipona. A diferencia de las abejas comunes, las abejas sin aguijón carecen de un aguijón funcional, lo que las hace incapaces de defenderse de la misma forma que las abejas que sí lo poseen. Televidentes del Canal 4 de Apacible Televisión, cordial saludo y bienvenidos a un espacio más de Por el Campo. El día de hoy los saludamos a todos ustedes desde la vereda La Arboleda de nuestro municipio Ciudad Bolívar, exactamente desde la finca El Refugio. Aquí se desarrollan varios proyectos del campo, pero desde el 2018 le apuntan a la apicultura. Hoy conoceremos de mano de Juan Pablo Villa, un apicultor del municipio de Venecia, todo lo que se desarrolla aquí relacionado con la meliponicultura. Bienvenidos. Televidentes, como les anuncié al inicio de este espacio, hoy nos encontramos desde la vereda La Arboleda de nuestro municipio en compañía de un apicultor y de un apasionado por el campo, Juan Pablo Villa, con quien ya habíamos tenido la oportunidad, Juan, cómo corre el tiempo, de grabar aproximadamente 3 años en el municipio de Venecia, cuando recién empezaba ese proyecto, que usted nos mostraba el paso a paso de lo que quería, y hoy, cuando veníamos para acá, me contaba ya todo lo que ha hecho. Vamos a hablar un poquito de eso. Pero antes de iniciar con este espacio por el campo, Juan, bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo está? Sara, bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, estamos súper bien, muy contentos, muy alegres de tener esta oportunidad pues, de compartir con usted, con el canal, con cada una de las personas que están detrás de las cámaras y de esta cultura tan bonita que es de la meliponicultura, de lo que vamos a hablar hoy. Y de la apicultura. Muchísimas gracias, Juan, así es. Hoy nos encontramos desde la finca El Refugio de Juan Sebastián Márquez, de su familia, que también le agradecemos por abrirnos las puertas de ese lugar para poder ingresar y contarle a nuestros televidentes todo lo bonito que aquí se desarrolla relacionado al campo. Juan, brevemente, ¿qué ha pasado desde el 2021 cuando nos encontramos en Venecia, cuando nos contaba sobre su proyecto de apicultura? Listo, han pasado cosas maravillosas, espectaculares. Bueno, una de las cosas es que hemos podido, desde la empresa Zángano, que es la empresa que fundamos más o menos a principios del 2022, ya nos constituimos legalmente, y hemos podido recuperar y apoyar a personas que están queriendo transformar sus territorios también a través de la conservación, de la ecología, de la biodiversidad, pero nosotros lo hacemos desde las abejas. Entonces hemos creado ya capacitaciones, hemos creado tours, ya tenemos un tour abierto en el municipio de Venecia y como te digo, principalmente queremos apoyar hemos estado apoyando a muchas personas del campo, como hoy en día con la alianza que tenemos con Sebastián Márquez y esta casa El Refugio, ¿sí? Es la finca El Refugio, que es una casa campesina donde se deben de tener todas estas cosas maravillosas. Juan Pablo y televidentes, hoy en este espacio por el campo vamos a hablar sobre las abejas nativas sin aguijón. Es correcto. ¿Sí lo dije bien? Sí, súper bien. Lo que se traduce en siglas ANSA. Es correcto. Empecemos contándole a nuestros televidentes qué son estas abejas, cuántas especies hay en el suroeste, por qué vamos a hablar de ellas el día de hoy. Bueno, claro que sí, Sara. Entonces, primero ante que todo, esas abejas ANSA son las abejas nativas sin aguijón. Estas abejas se trabajan a través de un arte que se llama meliponicultura. ¿Qué es la meliponicultura? Es la cría y un manejo de unas abejas que no hacen nada, que no pican, que no tienen un aguijón funcional. Eso es. Entonces, hoy vamos a hablar y a reconocer algunas de esas especies y su importancia. Por ejemplo, en el suroeste, que tenemos unos climas muy buenos, todavía tenemos muchos lugares con reservas. En esos bosques están estas abejas ANSA, ustedes las han podido ver dentro de cavidades de un tronco, bajo una piedra. Estas abejas se han olvidado, muchos años se han olvidado, no se les ha dado la importancia que tienen y no se ha aprovechado. Entonces, hoy en las cajitas que vamos a ver, vamos a mostrar desde el refugio, en esta casa campesina, cómo se cuidan, cómo se pueden proteger y cómo aprovechar la miel, porque también vamos a hacer una cosecha de miel para que ustedes vean y ustedes también aprendan allá. Así
así es. Juan, y usted mencionaba algo súper interesante, y es que lastimosamente los seres humanos, siempre que vemos una abeja, ¿qué hacemos? Manotearle, qué miedo, me va a picar, sí. me va a matar. Entonces Ajá. nosotros también hemos destruido en buena parte esta especie, por así decirlo, pero hoy, como usted lo mencionó, vamos a hablar un poquito de ella, sobre su preservación, y algo muy interesante que me llama mucho la atención, Juan y televidentes, y es que en esos pueblos del suroeste, ¿qué es lo más común? Pues el café, ¿cierto? Que sabemos que es la principal actividad económica de muchos municipios del suroeste, pero que en los últimos años hemos dado una trascendencia. Entonces ya uno encuentra cacao, plátano, limón y en este caso abejas, o sea que sí son importantes. ¿Cuál es esa relación, Juan, entre la apicultura, entre las abejas y la agricultura en general, o la caficultura? Bueno, claro que sí. Las abejas son las polinizadoras número 1. Ellas son las agricultoras número 1 y son el termómetro de la naturaleza. Ellas nos enseñan a nosotros cómo se encuentra un espacio, qué tan saludable está. Entonces, por ejemplo, en el suroeste, que somos de tradición cafetera, y en nuestro país, en Colombia, que tenemos el café más suave del mundo, que somos reconocidos por eso, las abejas han hecho un aporte. Pero en este momento vamos a hablar un poco de las abejas ANSA, las abejas sin aguijón. ¿Por qué? Esas abejas siempre han estado en los bosques, en diferencia con la Apis mellifera, que la Apis mellifera es una abeja introducida, no es una abeja nativa de nosotros. Las que hoy vamos a ver, de las que han aportado todos los años a la conservación, por ejemplo, de una montaña tan importante como los farallones del Citará, como todas las reservas que están alrededor, y la caficultura, son estas abejas que han habitado en estos bosques y han hecho una polinización que ha permitido que toda esa biodiversidad permanezca, porque con Apis únicamente no podríamos tener toda esa biodiversidad. Necesitamos exclusivamente las abejas ANSA, abejas nativas sin aguijón. Muy importante conocer, Juan Pablo, esa información tan valiosa que usted nos acaba de ofrecer, porque como mencionábamos ahorita, siempre hemos dejado de lado las abejas, no son importantes, no sabemos si gracias a ellas podemos existir nosotros, por ejemplo. ¿Hace cuánto inicia ese proyecto de abejas ANSA aquí en el refugio? Listo, acá en el refugio empezamos con las abejas ANSA aproximadamente en el 2018. ¿Sí? Con Sebastián, dijimos, Sebastián quería tener ese proyecto para la polinización, no para la producción, sino para la polinización del café. Y pues a través, entonces él se contactó conmigo, pudimos hacer una relación y listo, vamos a montar el meliponario. Pero entonces llevamos desde el 2018, o sea que llevamos 6 años ya con el proyecto. Bueno, Juan, hablemos un poquito sobre cómo se está desarrollando la meliponicultura a nivel suroeste. No solo Ciudad Bolívar, no solo Venecia, supongo que hay otros municipios que también le están apostando a este proyecto, a este cultivo. Cuéntenos cómo ha sido ese proceso. Bueno, nosotros en el suroeste, a través de la meliponicultura, se está haciendo también una transformación. Y es porque en el suroeste, de hecho, es una de las subregiones con más aplicación de agrotóxicos. Es muy triste. Entonces, a través de la meliponicultura, que se está desarrollando, por ejemplo, en algunos santuarios que hay en el suroeste. Entonces, hay uno en el municipio de Jardín, que son los del Tour de Abejas de Jardín, grandes amigos y un especial saludo. También en este momento se está haciendo una transición de esas abejas en el municipio de Pueblo Rico, para que también la gente pueda ir allá a visitar y conocer ese tipo de santuarios. Y en el que estamos actualmente. Adicional, en muchas fincas, sé que incluso algunas instituciones han hecho posible que los caficultores también se capaciten. Entonces es un tema que está creciendo en el suroeste, porque es un tema de cambio de mentalidad y de recuperación de los conocimientos ancestrales y de nuestras culturas de los abuelos y esas tradiciones antiguas. Juan, mencionabas algo muy interesante y es el tema de recuperar esos conocimientos, esas tradiciones de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, que sí, últimamente también veo que le hemos dado importancia, sí, que los jóvenes se están volviendo a las fincas, están volviendo al campo. ¿Cuál es la importancia de capacitarse entonces en torno a la meliponicultura? Claro que sí, es que recuperar esos saberes son muy valiosos para nosotros los jóvenes, porque es coger nuestra historia y usarla y aprovecharla de una manera tecnificada. Entonces la importancia de nosotros capacitarnos en estas abejas es que conozcamos cuáles especies tenemos, ¿sí? Que algunas de esas se pueden trabajar en las casas, se tienen en las casas, ningún problema.
la otra importancia es sus ecosistemas, cómo viven, cómo se pueden conservar para que la biodiversidad continúe, y también cómo usar las mieles. Entonces, en esas capacitaciones que son importantes se puede seguir aprendiendo toda esa parte que es valiosa tanto para la salud del ecosistema como también para la salud de nuestros organismos. Juan, bueno, súper contenta porque nos hizo un amplio panorama de la información que hay alrededor de la apicultura, de la meliponicultura, que nos podríamos quedar acá hablando mucho rato, Sí, y claro. más información va resultando, Sí. pero ahorita vamos a pasar entonces a conocer cómo se cosecha, digamos cuáles son esos cuidados, esos beneficios, y finalmente siempre, soy muy enfática, esa invitación a los televidentes, porque siempre hay muchos mitos y muchos miedos en el campo, pero entonces ahorita vamos a hablar de ello. Gracias, Juan, nuevamente por estar acá, por estar en Ciudad Bolívar, y a ustedes los invitamos para que sigan muy conectados de ese espacio por el campo. Continuamos nuestro recorrido en la finca El Refugio. Televidentes, continuamos nuestro recorrido por la finca El Refugio de la vereda La Arboleda en compañía de nuestro invitado del día de hoy, el apicultor Juan Pablo Villa. Bueno, Juan, ya nos encontramos en el meliponario de esta finca. Sí. Cuéntenos qué podemos ver aquí, cómo cosechar las abejas, que yo creo que es lo más importante y es lo que todos queremos saber, cómo se cosecha. Pues claro que sí, Sara. Entonces, bueno, nos encontramos en el meliponario. Este es un meliponario de conservación, pero también de producción. Es un meliponario que podemos usar para aprovechar estas mieles tan especiales y tan medicinales como son las mieles de Angelita, que el mercado es un mercado también que va creciendo y un mercado muy enfocado a la parte medicinal, a la parte de la seguridad alimentaria, a la parte pues, de nuestro organismo, sí, que funcione correcto. Entonces, les vamos a enseñar cómo se destapa la caja, vamos a enseñar cómo es el sistema, cómo guardan la miel. Ustedes lo van a poder para que aprendan allá y también empiecen a replicar todo este tipo de conocimientos y de técnicas, porque la meliponicultura actualmente es una mezcla de los saberes ancestrales, los saberes campesinos y la parte de la ciencia, la parte tecnificada. Eso es meliponicultura, para poder que esta cría de esa abeja sea racional y no es que vamos a ir a atacar el bosque y a sacarlas de la naturaleza, sino que vamos a trabajar en cajones tecnificados. No es lo mismo tener una colmena ya adaptada a cajones que ir a cogerla del bosque y pasarla a un tipo de estructura que no sea la ideal para ello. Entonces acá lo vamos a hacer desde la parte tecnificada. Juan, súper importante todo eso que nos acaba de mencionar, y ahora entonces empecemos a contarle a nuestros televidentes cómo se cosecha, cuáles son esos cuidados que debemos tener nosotros, pero también con ellas, cuál es, digamos, la herramienta o la vestimenta o los aparatos que debemos tener para cosecharla correctamente. Bueno, claro que sí. Entonces, primero, para cosechar debe ser que la miel esté madura. Eso pasa luego de la florescencia, de los dos cambios estacionales principales que tenemos en la subregión del suroeste. En otras regiones es en otros tiempos, pero entonces la miel debe estar madura. ¿Sí? ¿Cómo nos damos cuenta? Porque ya terminaron las florescencias, entonces las abejas hacen una fermentación natural de esas mieles y todo lo hacen dentro de la colmena. Entonces, a la hora ya de destapar la colmena es importante tener ciertas indumentarias, pues tener las manos súper limpias, tener pues, la vestimenta limpia también, tener agua para si hay que lavarse las manos, vamos a usar unas palancas, vamos a usar una camisa pues, especial para alimentos, y los recipientes que vamos a usar deben de estar esterilizados y muy secos, limpios, totalmente limpios. Un colador para filtrar, hacer un filtrado acá en campo, y lo importante es que sepamos que estas mieles como son usadas desde la parte medicinal, va a ser usada para una persona, muchas veces se lo usan en los ojos, en la catarata o una afección respiratoria. Entonces tenemos que cuidar todos los atributos físico-químicos de esta miel, porque esas mieles tienen unas enzimas que son las que le segregan las abejas y hacen que esa miel sea realmente medicinal, sirva para lo que nosotros lo vamos a usar. Y eso hay que garantizárselo tanto para nuestras casas
pues en la finca para nuestro propio consumo, y luego si tenemos sobrantes, si la vamos a comercializar, debemos de garantizarle a ese consumidor un producto con todas las normas de higiene y de sanidad. Usted te ha mencionado una palabra muy importante y es la tecnificación. ¿Qué es eso? ¿Por qué es importante tenerlos bien tecnificados? ¿Cuál es la importancia? Listo, la tecnificación, que es el manejo inteligente de estas especies, la importancia es porque estos cajones nos van a permitir destapar las colmenas sin hacer daño, o sea, sin regar las mieles, sin dañar los discos de cría. Entonces esto nos va a permitir que la colmena esté bien. Entonces la colmena va a seguir bien, va a seguir haciendo su función principal, que es la polinización, y nosotros vamos a poder aprovechar para sacar unas mieles más limpias, unas mieles totalmente libres de contaminantes. Bueno, Juan, supongo que también para nuestras abejas es importante el tema del clima, del lugar donde se encuentren distribuidas. Cuéntenos un poquito sobre cómo es el clima o cuál debe ser el clima adecuado para ellas y cómo es esa distribución teniendo en cuenta, por ejemplo, los metros sobre el nivel del mar. Ok, listo. Bueno, primero, esta especie que vamos a cosechar hoy, que es la especie más usada en meliponicultura, la abeja angelita o Tetragonisca angustula, es una especie que se adapta desde México hasta Argentina. Sí, entonces ese es su rango de hábitat, desde los 0 hasta los 2200 metros sobre el nivel del mar. Estamos hablando de esa especie, pero hay otras especies que habitan en esos territorios que incluso se adaptan a unos climas más altos, a unos metros sobre el nivel del mar más altos, y hay otras especies que son de unos climas más bajos. Por ejemplo, todo lo que es la ribera del Cauca, más o menos estamos hablando de 500 a 1000 metros sobre el nivel del mar. Y ya partiendo de esa explicación geográfica que usted nos acaba de mencionar, desde México hasta Argentina, ahora hablemos un poquito sobre esa distribución de acá donde nos encontramos. Listo, perfecto. Entonces, en este momento, este meliponario está ubicado, si ustedes analizan, en el centro de los cafetales. ¿Por qué está ubicado en el centro de los cafetales? Para que haya una polinización dirigida estratégicamente y las abejas subsistan de los cultivos del café y a la misma vez haya una más alta producción de este árbol tan especial para nuestra cultura. Por eso es que la tenemos ubicada en la mitad de los cultivos. Como no tienen aguijón, no representa ningún peligro pues, para los recolectores ni nada de eso, ni para los niños. Entonces esa es la ventaja y también por eso se pone incluso a la orilla del camino, como ustedes pueden ver. Juan, y súper importante eso que usted menciona, y aquí vamos a desmentir esos prejuicios que lanzamos, y es que siempre digamos que los apiarios, los meliponarios tienen que estar apartados de la gente porque entonces nos van a picar, nos van a lastimar, nos van a causar daño, y sí y no, porque sabemos que si pues tiene un aguijón y nos atacan muchas, puede haber una afectación en nuestra integridad, pero hoy estamos conociendo de que claramente las podemos tener. Aquí pasan recolectores de café, la finca está súper cerca, entonces aprendimos hoy algo nuevo. Excelente, sí. Esa es la ventaja de trabajar entonces con estas abejas nativas, estos meliponinos, que no representan ningún peligro. Y todos allí pues en casa, mira que las pueden tener también en el cultivo como en la casa, y sin ningún problema, sin ningún daño a nadie. Algún televidente se estará preguntando, bueno, yo no soy un apicultor experto, tengo que tener una finca súper grande para tener mi apiario o mi meliponario. ¿Qué decirle a esa persona? Que puede hacerlo tranquilamente. Sí, claro que sí, que no tengan ningún miedo, que existen unas abejas autóctonas de nuestra región que no tienen aguijón, que las puede tener en el patio de la casa o en el cultivo. Entonces, y que son las de nosotros, o sea, no son abejas introducidas de ningún lado, sino que ya están ahí. Solamente es aprender a conseguir la información adecuada para saber cómo se cultivan y cómo se tienen. Y nosotros también pues, podemos apoyarla en eso. Muchísimas gracias, Juan. Bueno, como lo mencionábamos ahorita, hay mucha tela por cortar sobre estos temas. Hoy hemos venido hasta acá para hacer un panorama de lo que hay. Esperamos volver para seguir entrando en detalle, no solo de este proyecto, sino también de otros cultivos que hay acá en la finca El Refugio. Y antes de despedirnos, ¿cuál es esa invitación que usted hace a nuestros televidentes para que se apasionen por esos procesos del campo? No solo la apicultura, ahorita lo mencionábamos, hay demasiadas cosas que uno cree que a uno le va a resultado, que eso no pasa aquí, que eso pasa en otra parte, que eso sí le da a la finca de mi vecino, pero a la finca mía no. Entonces, ¿cuáles son esas invitaciones que usted hace a nuestros televidentes, Juan? Bueno, la invitación es que sepamos que no solamente existe una especie de abeja,
sino que hay muchas especies de abejas y Colombia es el segundo país con más especies de abejas, entonces hay muchas para aprovechar. Lo otro es que aportemos a la conservación, aportemos a la polinización a través de estas abejas y también cuidemos los lugares donde ellas viven, ¿sí? Cuidemos esos lugares porque si vemos monocultivos, entonces ahí las poblaciones se acaban y ahí donde les toca a las empresas conseguir abejas para hacer la polinización de ese cultivo. Bueno, y lo otro es que siempre que vayan a hacer un rescate de una colmena, háganlo tecnificado, llévenlo directamente a la caja tecnificada para que a través de esa tecnificación las aprovechen e incluso las puedan llegar a reproducir en el futuro. Los que lleguen a tener muchas colmenas, pues también entonces saquen de eso una actividad, una renta económica, no para explotarla, sino para aprovechar algo, un ingreso extra para la finca. Y además, Juan, que esos emprendimientos, esos cultivos se pueden convertir en un hobby, en una pasión o incluso en el proyecto de vida de una persona o de su familia, que también se puede sacar provecho económico, pero también a nivel de seguridad alimentaria, entonces súper importante. Y yo creo que otra invitación también muy fundamental para nuestros televidentes es que cuando tengamos dudas, preguntas, cuando en realidad no sepamos qué hacer, pues que no nos dé miedo preguntar o pena preguntar a las personas que sí saben, porque a veces somos muy egoístas con nuestro conocimiento y queremos que se haga así, tal cual, como me enseñaron y punto. Y han avanzado también lo que mencionamos ahorita, todo el tema de la tecnología, de la industria, entonces también tenemos que adaptarnos a ciertos cambios. Es correcto. Y otra parte muy importante, enseñémosle a los niños que estas abejas les van a garantizar a ellos parte de su seguridad alimentaria, parte de su salud. Va a depender también de cómo cuidemos estas especies y los ecosistemas donde ellas viven. Mejor dicho, es un tema de todos. Juan, bueno, ya así para despedirnos, recordémosle a nuestros televidentes, por favor, números telefónicos, redes sociales de tus proyectos. Estás ubicado en un municipio muy cercano como es Venecia, además eres un apasionado y donde te digan, ahí estás. Claro que sí. Entonces, redes sociales y números telefónicos. Bueno, claro que sí. En este lugar nos pueden seguir también como en Refugio Sonoro, así estamos en Instagram, también como Zángano Conserva, ¿sí? Y por ejemplo el contacto 312-613-0053 o preguntar por Juan Sebastián Márquez. O preguntar por Juan Sebastián Márquez, que él es de acá, está en Ciudad Bolívar, lo pueden conseguir muy fácil. Él trabaja mucho con el tema del café, entonces con él, fuera de ser caficultor, también es meliponicultor. Perfecto, Juan, muchísimas gracias por haber venido a nuestro municipio, por compartirnos esa información tan interesante para nosotros como canal, pero también para nuestros televidentes, que en verdad sabemos que le va a servir muchísimo a nuestros televidentes, porque otro aspecto positivo de nuestro espacio es que no solo lo ve gente de Ciudad Bolívar, sino gente de muchas partes. Entonces, qué bueno que el conocimiento se expanda a varios lugares y que la gente se enamore de sus procesos tan bonitos, que además estamos conservando nuestro medio natural. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto. Y antes, yo quiero también darle un saludo muy especial a absolutamente todos los meliponicultores de la subregión del suroeste, que sigan adelante, que sigan con estos proyectos, y a nuestro aliado también Juan Manuel, que él es socio, no está en este lugar, pero donde está, él está haciendo fuerza pues también por este proyecto y le ha invertido demasiado tiempo. Ustedes también. Un saludo entonces para ellos y muchas gracias por tener en sus proyectos de vida estos emprendimientos. Las abejas son polinizadoras fundamentales para muchas plantas, incluidos cultivos agrícolas y flores. Su capacidad para transferir polen de una flor a otra ayuda a la reproducción de las plantas, lo que aumenta el rendimiento de los cultivos y la biodiversidad en el entorno. Televidentes, así finalizamos nuestro recorrido por la finca El Refugio de la vereda La Arboleda de nuestro municipio Ciudad Bolívar. Nos despedimos, no sin antes agradecerle a cada uno de ustedes por su sintonía, a Cesagro por su patrocinio y a nuestros invitados por haber hecho parte de este programa. Les recordamos que pueden repetir nuestras emisiones dirigiéndose a las diferentes redes sociales. En Facebook somos Apaciguol TV, Canal 4 y en YouTube Apaciguol en vivo en la lista de reproducción por el campo. Ahí pueden vernos, pero también todos los martes a partir de las 6 y 5 de la tarde por la señal del Canal 4 de Apaciguol Televisión. Eso ha sido todo por hoy. Un abrazo para todos.